Esta vez fue en el portal La Dehesa. El domingo pasado, al mediodía, una banda de 7 u 8 delincuentes ingresó a la tienda Mac Online de este mall ubicado en el sector oriente de Santiago y sustrajo distintos objetos avaluados en 50 millones de pesos. Lo mismo que podríamos decir ocurrió la semana pasada en otro centro comercial de Santiago. ¿Qué está pasando? ¿Se pueden detener estos hechos delictuales que le quitan el sueño a los chilenos? Es lo que vamos a conversar esta semana con Jimena Risco, exdirectora jurídica del Ministerio del Interior, y Pedro Ortustegui, exfiscal y expresidente de la Asociación de Fiscales de Chile. Pedro, Jimena, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Hola Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Pía, buenas tardes, Jimena. A ver, el año pasado estuve revisando, hubo al menos 7 asaltos de este tipo en distintos locales de esta misma tienda a lo largo de Chile. Si vemos el mapa que estamos mostrando ahora en pantalla, vemos que se registraron en distintas comunas de Santiago, en Huchuraba, Maipú, Vitacura, La Reina, y también en Viña y en Talcahuano. Todo esto el 2022. Pedro, quiero partir esta vez contigo preguntándote si se repite el formato, porque es una banda, un mall, encapuchados, armas de fuego, huida por las autopistas. ¿Se puede establecer una conexión entre este asalto y el de la semana anterior que justamente revisamos en Maipú? Bueno, eventualmente sí se puede hacer un nexo en la medida que justamente se den los elementos que el método investigativo nos permita relacionar una banda con la otra. Recordemos que en materia penal las investigaciones por cada uno de los delitos es individual y desde hace unos años atrás la Fiscalía creó unas unidades que se llaman de focos. Es decir, cuando partió la reforma en el año 2005, en general todas las fiscalías en Chile eran territoriales, es decir, funcionaban por comuna. Pero en la Fiscalía Centro Norte y en la Fiscalía Sur se generaron fiscalías especializadas por tipo de delito. Así, por ejemplo, respecto a estas bandas se generó la Fiscalía Local de Delitos Violentos en la zona sur de Santiago y en la zona Centro Norte de Santiago. Por ejemplo, de Quilicura hasta la comuna de Santiago propiamente tal, y de San Miguel hasta Puente Alto. Por lo tanto, esos dos modelos convivieron un tiempo. Hoy día persisten en cuanto a la especialidad, pero se agregaron 2 unidades a la fiscalía dentro del periodo del fiscal nacional anterior al anterior, que son las unidades que se llaman TCMC, que son unidades de tratamiento de casos menos complejos. Esa fue la primera, que investiga un gran volumen de causas, un 80% de las causas que ingresan al fiscal que tienen imputados desconocidos. Esa moledora de carne, pongámoslo así, o esa fábrica de salchicha, resultó que no era lo suficientemente potente para poder detectar estas bandas y poder unir las piezas dentro de una misma zona, porque la idea de conocer la información del 80% de las causas que ingresaban, la idea era poder procesarlas. Eso no resultó muy bien, digamos, y se transformaron en una forma eficiente de tramitar el volumen que recibe la Fiscalía. La Fiscalía recibe 1,5 millones de causas al año. Entonces, para manejar el volumen funcionó, pero desde el punto de vista investigativo fue bastante inútil. Por lo tanto, se generaron otras unidades que se llaman unidades de focos o de investigación orientadas justamente a traspasar ahora sí la información de calidad de las investigaciones que llegan, el número e información de las distintas causas en distintas comunas de una misma región, para efectos de hacer lo que tú preguntas, es decir, comparar antecedentes concretos, número de participantes, color de vehículo, utilización de armas de fuego, el modo operandi en general, para efectos de poder trabajar justamente, identificar si una banda, por ejemplo, que está operando en esta parte de la región, es la misma que está operando en esta otra parte de la región. El problema es que la región metropolitana tiene 4 regiones para efectos de la fiscalía. No es una región, son 4 regiones con 4 fiscales regionales distintos, con unidades territoriales distintas, especializadas distintas y unidades de foco distintas. Por lo tanto, el que converse en unidades de, por ejemplo, la de la zona oriente, que sería en este caso el portal, con la fiscalía de Maipú, yo diría que no conversen, pero sí dentro de su zona y eventualmente la unidad especializada de la Fiscalía Nacional pudiera hacer ese puente para efecto de que conversen las 2 unidades
de foco o los fiscales especializados o que estén dedicados a la investigación de estos delitos. Pero esa falta de comunicación, que es como podríamos denominar este tema, este problema, ¿es por una mala organización quizás del sistema o es porque falta gente en la fiscalía? Eh, Yo diría porque, bueno, lo primero porque el Ministerio Público, pese a que es viejo, es nuevo, o sea, tiene 22 años que la edad que tiene un joven. Y por lo tanto, evidentemente, el proceso acusatorio ha sido un proceso de aprendizaje de todos los operadores del sistema, incluidos los fiscales, y por eso he señalado esta especie de evolución que ha tenido la Fiscalía para efectos de poder investigar mejor. De hecho, se han incorporado herramientas tecnológicas y campos de rellenado en el sistema informático de la Fiscalía que antes no existían, justamente para que yo en Curicó le pueda preguntar cosas al sistema SAF y me dé algún tipo de información cuando yo la requiero a una unidad de análisis interna de la Fiscalía de calidad, porque antes yo solamente podía ver un caso. Hubo también limitaciones informáticas que no sé si están superadas, en el sentido que el fiscal no podía acceder a mayor información que la de su red local, por un tema de seguridad de la información, que finalmente fue favorable para los malos, digamos, y perjudicial para los fiscales, pero hasta al menos yo, cuando yo me retiré, estaban limitados los accesos de cada fiscal a su zona, y no podía ver lo que estaba pasando en Curicó, lo que estaba pasando en Arica, etcétera, etcétera. Vamos a retomar en un minuto el tema de la persecución, pero quería preguntarte antes, Jimena, bueno, vemos que persiste el interés, obviamente, en este tipo de objetos, celulares, tablets, pero la semana pasada el gobierno y también algunas empresas, Falabella, Mercado Libre, que también ha sufrido robos, Walmart, presentaron la puesta en marcha de un proyecto que busca evitar estos robos. Quería preguntarte, Jimena, ¿qué consiste, qué sabes de este proyecto y qué efectos crees que pueda tener? Sí, se publicitó bastante profusamente una medida que había sido propuesta, de hecho, por la Asociación de Telecomunicaciones o de empresas que venden estos teléfonos celulares o de fácil disposición, que tenía que ver con bloquear la señal de aquellos teléfonos nuevos que fueran robados. Recordemos que aquellos que, si tú tienes ya un teléfono y te lo roban, tú puedes poner una constancia y se baja esa señal, pero los nuevos robados era un anhelo que había sido manifestado por la asociación y que no había sido recibido inmediatamente por el gobierno. Sin embargo, yo me imagino que por la fuerza de los hechos terminaron implementándolo. Entonces salió la semana pasada y es algo que de verdad se felicita cuando se toman buenas medidas y dice, tenemos normativa. Entonces ahora las empresas de telecomunicaciones o de distribución de teléfonos celulares tienen que bloquear inmediatamente esos teléfonos y quedarán inservibles. Ahora, nosotros sabemos que no es tanto como que esta es la ley, esta es la trampa, pero probablemente se les vaya a ocurrir alguna forma de desbloquearlo, pero me parece una buena medida en torno a desincentivar, por lo menos, que salir de una tienda con un teléfono robado y que te pueda servir inmediatamente. Lo otro que me llamó la atención es que revisé que habían 10 mesas de trabajo funcionando en forma paralela. Y esto es algo que se echa mucho de menos y que tiene que ver también con lo que dice Pedro, que, no sé, está establecido a nivel legal la coordinación entre los órganos del Estado. Sin embargo, es muy difícil que se coordinen efectivamente, ya sea porque tienen un montón de otras labores que cumplir o porque también hay un poco de celo en la información que manejan. Entonces, para mí, conocer que hay 10 mesas trabajando me parece fantástico. Me parecería importante también saber quién es la que está coordinando y quién está haciendo de secretaría ejecutiva de los resultados de estas mesas, porque uno que ha participado en ellas sabe que se habla mucho, pero que cuesta hacer mover esta maquinaria. Sin embargo, me parece valorable de todas maneras que estas mesas funcionen. También entendí que se había acordado con los centros comerciales fortalecer el trabajo de los guardias de seguridad, que recordemos no son vigilantes privados con carabineros, y también fortalecer las capacidades de aquellos instituciones que tienen módulos de control, por ejemplo, COPSA, o que también tienen, no sé, pues recorridos, o que están a cargo, no a cargo de seguridad, pero que pasan por puntos relevantes como Pullman Bus o FENABUS, que también se capacitan a algunos de ellos como para capacitación desde las policías, para que quizás recaben mayor información, si es que algo les parece relevante.
hay alianzas también público-privadas para entregar las cámaras de seguridad. Eso, aunque parezca algo tan básico, no es tan fácil. De hecho, hay lugares que no las quieren entregar, porque esperan la orden judicial, y en eso ya nos pasamos un tiempo. También tenemos el problema de la nitidez de las cámaras, pero cualquier avance a mí me parece valorable, y lo de los teléfonos, del bloqueo de los teléfonos, me parece bastante relevante. Y eso ya está funcionando, digamos. O sea, desde hoy, por ejemplo, ocurre un robo y se puede ya bloquear. Entendemos que sí, o sea, lo que apareció en un Twitter de la Subsecretaría de Prevención del Delito la semana pasada o hace unos pocos días, decía, tenemos normativa, y daba como las instrucciones, o sea, usted va, ponga la denuncia, y de ahí hay un procedimiento y se bloquea, o sea, usted, no el usuario, sino que la persona a quien fue robada, la empresa de telecomunicación. Perfecto. Sí, al parecer estaría funcionando. Ahora, Pedro, volvamos atrás un poquito en el tema de la persecución, porque al menos de lo que yo alcancé a reportear sobre el tema del asalto en el portal La Dehesa, no había todavía detenidos por esto. Y la verdad es que también revisé los casos de los últimos años, y tampoco arroja que haya una gran tasa de detención de este tipo de delitos en particular, o sea, este tipo de asaltos de banda al mall, a este tipo de tiendas. Entonces, lo que yo quería preguntarte es, ¿cómo se hace la persecución? ¿Y qué porcentaje de efectividad o de éxito tienen con respecto a este tipo de delitos? La respuesta real, sincera y sin maquillaje es que no lo sabemos. ¿Y por qué? Porque el Ministerio Público no funciona con ese tipo de información. La información que entrega el Ministerio Público a través de sus cuentas públicas y de sus informes semestrales son información muy general, digamos, muy... no es, de hecho, el software que utiliza la Fiscalía no permite tampoco poder hacer ese análisis o esa pregunta que tú haces en forma concreta, porque trabaja con códigos. Cuando ocurre un delito, ingresa a Carabineros un delito, ingresa con un número, con un código. Y ese código, el hurto, por ejemplo, el robo al mall, ingresa como robo con violencia, código 00789. Estoy inventando, no es el código, pero no lo anoten. Entonces, ese código ingresa después al sistema de la Fiscalía, y con ese mismo código después uno le pregunta al sistema, ¿cuántos robos con violencia hemos tenido? Y el sistema arroja un resultado de la cantidad de robos. Después le preguntamos al mismo sistema con la información que ingresa cuando una vez que hemos tenido resultados, por ejemplo, tras de sentencia condenatoria, suspensiones condicionales u otro tipo, el fiscal alimenta ese sistema con la información. Entonces sabemos, por ejemplo, cuántos robos ingresaron, sabemos cuántos robos ingresaron con imputado conocido, cuántos imputados con imputado desconocido, sabemos cuántos de esos han sido formalizados, sabemos cuántos hay resultados con condena, pero nosotros le preguntamos, pero un momento, yo quiero saber en particular cuántos robos a mall. Y ahí al apretar el botón, si bien hay ciertos campos que permiten poner esa modificación se hizo en 2003, yo trabajé en ese proyecto de modificación al SAF para poder georreferenciar los delitos. Entonces, muchas veces no se ingresa esa información en el campo que corresponde, pero lo otro es que es genérico. Entonces, establecimiento de comercio, para diferenciarlo, por ejemplo, a robo con violencia en lugar de educación, porque hay muchos lugares que uno podría poner. Entonces, ¿existían estos robos así en específico en los malls hace 8 años? Puede que no, y que no esté el campo para poder rellenarlo. Entonces, al preguntarle exactamente por los malls, el sistema te arroja un tilt, igual que los flippers antiguos, que no te puede dar la respuesta precisa. Entonces, hoy lo que se hace para poder obtener una información, podríamos decirle, un poco más fina, es trabajar, los que tienen esa respuesta un poco más clara son las unidades especializadas que trabajan en la persecución de estas bandas. O sea, si nosotros, por ejemplo, analizamos el trabajo de OS9, o trabajamos el trabajo de la Brigada de Robo, por ejemplo, o de la VIPE, que también trabajan en este tipo de casos de relevancia o complejo de bandas criminales,
nos pueden entregar una información un poco más fina de las investigaciones que ellos están llevando. Pero incluso así es posible que algunos de estos casos, o muchos de estos casos, no les hayan llegado a esa unidad y se hayan visto con unidades locales. Y por lo tanto esa información no la van a tener en cuanto al número de bandas, exactamente que están operando. Es fácil decir la palabra coordinación, pero es difícil llevarla a cabo, digamos, a concretarla. Se requiere seres humanos, no solamente computadores, que tengan el conocimiento y la capacidad de hacer trabajar a los equipos en base a este tipo de información que es relevante y de utilidad, que es información de calidad, no solamente informáticos que den información estadística, que no tiene mucha relevancia para el fondo de las causas. Ahora, Jimena, los vendedores, por ejemplo, en este caso, que sufrieron lesiones físicas, también me imagino emocionales, ¿qué acciones o qué derechos tienen ellos en cuanto a querellarse? Quizás también otros tipos de víctimas. Estoy pensando justamente en el asalto en este mall, que era un día domingo, mediodía, había niños. Por ejemplo, estoy pensando en voz alta, quizás el trauma psicológico para un niño de ver este tipo de acciones. ¿Qué derechos tienen ellos y qué posibilidad de querellarse? ¿Qué posibilidades se les abren a ellos? Hay un presupuesto básico y sobre el que se estructura la noción de Estado. Perdona que vaya así como casi que a los fenicios, pero es que el Estado tiene un fin y el fin no es hacer calles, carreteras. El fin del Estado es proteger y dar seguridad a las personas. Ese es como el fin último. El Estado está al servicio de las personas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, revisamos que la semana pasada el robo a Mac Online en un modus operandi bastante similar, a fines del año pasado un asalto a las bodegas de Mercado Libre también con un modus operandi similar. Ahora otro en otra comuna, el modus operandi es similar. O sea, la seguridad de las personas de la dehesa, de Colina, de Renca es exactamente la misma y hay una deficiencia del Estado en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en otros casos? Por ejemplo, cuando habían muchos comerciantes en Concepción que veían que no podían reanudar sus actividades por temor a vandalización, saqueo, y demás atentados, recurrieron de protección a la Corte y la Corte Suprema en definitiva les dijo los órganos del Estado encargados de proteger a las personas deben coordinarse porque aquí hay un déficit. Hay una ley que es la Ley de Entidades Obligadas que establece que ciertas entidades que generan actividades que son consideradas como peligrosas, y aquí siempre hay una discusión con los centros comerciales porque dice aquellas que tengan más o menos 14 millones de pesos circulando, deberían estar sujetos a ser declarados una entidad obligada y sujetarse a estrictas medidas de seguridad. Entonces algunas tiendas dicen, pero yo no tengo 14 millones de pesos en efectivo porque todo el mundo paga con tarjeta. Oiga, sí, pero resulta que en especies usted tiene más de 14 millones de pesos y ahí se genera una discusión un tanto bizantina, pero a lo que voy es a lo siguiente, cuando una empresa es declarada como una entidad obligada, además de estar sujeta a todos los estudios de seguridad y a las medidas de seguridad que establece Carabineros, dispone esta ley que cualquier accidente que hayan sufrido los guardias, los vendedores, los dependientes, será tratado como un accidente del trabajo. O sea, le dispone una protección especial porque entiende que se genera, o sea, ya reconoce que trabajar en ciertos rubros es un riesgo extra. Y finalmente, la otra alternativa que tendrían las personas es intentar, porque yo creo que la vía penal no es la adecuada para resarcir los perjuicios que hubieran sufrido personas, o sea, la persona que sufrió lesiones sí, pero daños de otro tipo, yo creo que con la frecuencia que se están generando estos delitos y la similitud en ello, y pareciera que todavía no hay ninguna cosa como muy concreta en torno a la prevención, se podría generar una responsabilidad del Estado en cuanto a falta de servicio, como así lo ha señalado también la Corte Suprema en casos súper particulares
y que dice el Estado no ha tomado las medidas pertinentes para proteger a estas personas que evidentemente están en una condición de vulnerabilidad. En casos súper específicos, o sea, estoy comparando un caso del sur, pero si nosotros vemos que este caso se está repitiendo y se está volviendo permanente y no pasa nada en torno a frenar esto, chuta, se podría generar una brecha imputable por falta de servicio. Muy bien, bueno, se nos va acabando el tiempo, así que Pedro, Jimena, muchas gracias nuevamente por haber estado esta semana con nosotros analizando este caso policial y bueno, nos encontraremos la próxima para conversar y seguir conversando de seguridad, de delito y de cómo podemos mejorar también la calidad de vida de nuestro país. Que estén muy bien, Pedro, Jimena, gracias. Gracias a ti, Pía. Chao, Pedro. No, muchas gracias, Pía. Chao, chao, Jimena. Yo también me aprovecho de despedir y los invito también para que la próxima semana, el miércoles, se vuelvan a conectar con más casos policiales. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.